especial hoy para la congregación. Quiero pedir a los ancianos de la iglesia por unos minutos que por favor pasen aquí adelante. Y al mismo tiempo, no se asusten que no vamos a hacer nada extraño. Los ancianos aquí al frente de la congregación. Y a la congregación quiero pedirles si hay alguien, miembro de iglesia, algún visitante por primera vez en la iglesia o visitante de otra iglesia. Si usted tiene un pedido, si usted ha venido aquí a la iglesia porque algo le pesa en su corazón y tiene un pedido especial para Dios, este es el momento para que usted pueda venir y a uno de los ancianos, él va a orar por usted. Así que hay tal persona aquí en esta mañana que venga aquí con un deseo vehemente. Ok, gracias. Por favor, pasen aquí adelante y escojan a uno de los ancianos y vamos a dar tiempo para que ellos puedan hacer una oración especial por usted. Así que por favor, y si hay muchas más personas, voy a pedirle a algunos hermanos y hermanas también que por favor pasen aquí adelante. A ver, la hermana Elsa, la hermana Luz Chang, a ver, que nos ayuden también para atender a las otras personas que los ancianos no pueden atender. Hay varias damas aquí, así que por favor, hermana Luz, hermana Elsa, y si hay alguna otra hermana por ahí también o algún otro hermano que quiera hacer una oración especial, algún pastor que esté aquí con nosotros, también es la oportunidad, o anciano de otra iglesia, es la oportunidad para que pase y también pueda atender la necesidad de estas personas. ¿Por qué? La razón le estoy diciendo porque Dios, en su palabra, en Isaías 56 dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que en este momento nuestra congregación se convierte en esa casa de oración. Y vamos a dar oportunidad entonces para que los ancianos y las otras personas que han venido, pastor, gracias, para que puedan recibir la bendición de la oración intercesora. Así que vamos a dar tiempo, hermanos, y los que no se han parado para una oración, ustedes pueden congregarse también unos a otros y orar los unos por los otros, porque ese es el mandato divino. Orad los unos por los otros. Así que vamos a arrodillarnos, vamos a aprovechar este momento para arrodillarnos y tener esta palabra de oración, de intercesión ante el Padre Celestial.
Qué lindo, ¿verdad? Dedicar estos minutos a buscar la presencia de Dios. Gracias, ancianos, gracias a los demás hermanos que también participaron. Y ojalá que pueda hacer esto también algo que sea cada sábado lo podamos hacer. Y también nos gustaría, hermanos, los que vinieron con sus peticiones, si el Señor responde a alguna de esas sus oraciones, que yo sé que lo va a hacer, cuéntenos, que podamos testificar y dar gracias a Dios porque Él oye las oraciones de su pueblo. Inclinemos el rostro. Señor, gracias por esta linda oportunidad que tú nos das de disfrutar de este día santo aquí en tu casa de oración. Gracias por este momento que hemos tenido de oración. Y ahora, oh Señor, una bendición muy especial, que al abrir tu santa palabra, tú seas nuestro maestro, tú seas el que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones y podamos ser edificados todos espiritualmente. En Jesús lo pedimos. Amén. Ok, mis hermanos. Si algunos de ustedes recuerdan, hemos estado estudiando, analizando y predicando acerca de los eventos de los últimos días. Y uno de los eventos que lo llevamos en nuestro corazón, lo anhelamos, lo predicamos y lo vivimos es la segunda venida de Cristo. ¿No es así, hermanos? Por eso nuestra iglesia dice adventista. Creemos en la segunda venida de Jesús, así como creímos también en la primera, pero Jesús ha prometido que vendrá la segunda vez. Y en esta serie de temas, la primera ocasión que recuerdo, estuvimos hablando acerca de lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de San Mateo. Así como en los días de Noé, Mateo 24, 37, perdón. Así será la venida del Hijo del Dios, el Hijo del Señor. Y luego, esta comparación que hizo Jesús nos llevó a qué fue lo que pasó en el diluvio. Sin embargo, en el versículo 39 de ese mismo capítulo de Mateo 24, Jesús dice que cuando vino el diluvio, los antediluvianos, ¿qué les pasó a ellos? No entendieron. ¿Y qué fue lo que no entendieron? Que el diluvio así había sido anunciado y cuando ellos no entendieron ya habían pasado una semana, 7 días que la puerta del arca se había cerrado. Y eso fue lo que ellos no entendieron hasta cuando comenzó a llover. Ahí se asustaron todos. La segunda ocasión estuvimos hablando acerca de la gran advertencia que hizo Jesús en mismo Mateo 24. Ahí en el versículo 3, cuando los discípulos le hacen una pregunta a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús allí comienza a hacer una advertencia. Y lo primero que dice, antes de decir cualquier cosa, es: mirad que nadie os engañe. Y entonces estuvimos hablando así de cómo Jesús repitió varias veces esa idea en ese capítulo. Para mí yo la encuentro 4 veces, repite la misma idea: mirad que nadie os engañe, vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Y finalmente en el versículo 24 dice: harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Pero sabemos de que Satanás no puede engañar a los hijos de Dios. Ok, en base a eso, hoy vamos a continuar ese mismo tema. A mí me emociona lo que es la segunda venida de Jesús. Es la esperanza que nosotros tenemos, es lo que predicamos, es lo que vivimos cada día. La segunda venida de Jesús. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva del apóstol Pablo. Así que les invito a que vayamos allí al capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses que el apóstol Pablo manda a los tesalonicenses. Y es interesante. Vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice: pero con respecto a... respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí desde el primer versículo de este capítulo 2,
el apóstol Pablo comienza a decir, pero, y a algunos nos asusta esa palabra, el tema de lo que él está hablando es la segunda venida de Jesús. Pero hay un pero allí. ¿Cuál será el pero? Si nos damos cuenta, en el capítulo 1 hace la salutación el apóstol Pablo y luego dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. O sea, su tema es la venida de Cristo, ¿cierto? Sin embargo, vamos a responder una pregunta aquí en esta mañana y es, ¿qué o cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo envía una segunda carta a los tesalonicenses? En mi Biblia, yo no estoy haciendo propaganda de Biblias aquí, pero en la Biblia Arco Iris, es una Biblia de estudio, es así más o menos, y tiene los versículos subrayados con colores, si es que podemos decir subrayados. Y esta Biblia, antes de cada libro, tiene alguna información interesante, datos que nos ayudan a entender, y es lo que quiero leerles para ustedes. Aquí dice, en la Biblia Arco Iris, dice, habla de quién es el autor, la fecha de escritura, el título y el trasfondo. En el trasfondo dice, la iglesia tesalonicense está confundida. Uy, esto es grave. ¿Por qué está confundida la iglesia de Tesalónica? Dice, está confundida en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y aquí la cosa se pone ya más difícil. ¿Por qué está la iglesia de Tesalónica confundida con el tema que hoy en día nos atañe a nosotros, la segunda venida de Jesús? Sigo leyendo. Y aquí da dos razones. Dice, o bien ha malinterpretado la primera carta de Pablo, o ha caído víctima de engaño de una carta falsamente atribuida a Pablo. Sigue diciendo, la iglesia cree que el regreso de Jesús está por tener lugar. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe la segunda carta. Fue mal entendido lo que él quiso decir en la primera carta. Y luego dice, Pablo exhorta a la iglesia tesalonicense a permanecer fiel en su servicio, pues el tiempo del retorno de Cristo se desconoce. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24. El día y la hora, nadie lo sabe. Y luego termina diciendo, pero la absoluta seguridad de su venida es un hecho. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Pablo escribe la segunda carta? Leamos el segundo versículo del mismo capítulo que estamos leyendo. Ya la Biblia aquí en la introducción nos dice que hay dos razones. Vamos a leer el versículo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, no cambien de parecer, no cambien de pensamiento. Dice, porque no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis o no os confundáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí está instando a, primero que todo, a la fidelidad. No nos dejemos mover por doctrinas, enseñanzas, sino mantenernos fiel de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Recuerden que el enemigo lo que quiere es confundir nuestras mentes, nuestros pensamientos. Tengamos cuidado. Lo segundo es que advierte acerca de la confusión. No nos dejemos confundir, ¿ok? Y luego da las razones. Puede hacer que haya algún espíritu. Recuerde que la Biblia también dice que nosotros debemos de probar los espíritus, si son de Dios o no. Porque los espíritus también hacen su trabajo cuando son del enemigo en contra de lo que el Señor nos enseña.
también dice, ni por palabra. ¿Por qué? Ya lo vimos en Mateo 24. La advertencia de Jesús fue, mirad que nadie os engañe. Y hay palabras mentirosas, hay palabras que no están en la Biblia. Hay ideas, doctrinas que no son bíblicas. Por lo tanto, la gente quiere enseñar cosas que no son bíblicas y debemos de estar alerta. Y por último dice, o también puede ser ni por alguna carta que alguien quiera afirmar algo, alguna doctrina o alguna enseñanza, y entonces se apoye en que fue el apóstol Pablo, que fue el apóstol Pedro, que fue el apóstol tal, que lo dijo y ahora lo trae. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos también para hoy debemos tener mucho cuidado, porque Jesús fue enfático cuando dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Ahora, la siguiente pregunta es, si fue que ellos malentendieron lo que Pablo quiso decir en la primera carta, ¿qué fue lo que ellos malentendieron entonces? Porque Pablo está hablando acerca de la segunda venida. ¿Y qué fue lo que ellos malentendieron? Vayamos entonces a la primera carta, ahí un poquito más atrás, algunas páginas, y vamos a Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer capítulo 4, y vamos a empezar, a ver, ¿qué versículo? El 13. Luego saltamos al 15 para leer hasta el 17. A ver, los que tienen sus Biblias, bien sea en sus teléfonos, en sus iPads, los que trajeron la Biblia, yo tengo las dos aquí, la Biblia y el iPad. Ok, ¿ya lo tienen listo? Versículo 13 de primera carta de Tesalonicenses. Y entonces, lo que está aquí hablando el apóstol Pablo, vamos a leer primero el versículo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. 4:13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Generalmente explico esto cuando hay funerales. Hoy no hay funeral aquí, así que no se preocupen. Pero ¿cuál es la razón por la cual Pablo está diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen? O sea, el problema era de que, si de acuerdo a lo que dice esta Biblia aquí, la primera carta fue escrita en el año 50-51 de la era cristiana. La segunda carta dice que fue escrita en el año 51. Así que no hay mucho tiempo de distancia entre una carta y la otra. Porque recuerden que la razón es que la segunda quiere dar alguna explicación de lo que está mal entendido en la primera. Sucede cuando Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, muy conocido este pasaje, del 1 al 3, Jesús prometió que Él vendría por segunda vez. ¿Sí o no? Donde dice, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Con esto en mente, los discípulos comenzaron también a predicar a un Jesús crucificado, a un Jesús resucitado, pero también predicaban de que ese Jesús vendría por segunda vez porque Él mismo lo dijo. Jesús, ¿en qué año? 33, digamos así más o menos. Así que del 33 al 50 han pasado quizás 17 años, más o menos. Y los nuevos conversos, los predicadores, los discípulos, los apóstoles predicaban acerca de la Jesús y que eso era un evento inminente. Y entonces comenzaron algunos familiares a ver que su tío, su abuelo, sus antepasados comenzaban a morir. ¿Y qué pasaba entonces con ellos? Que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que van al sepulcro. La gente se angustiaba, bueno, mis familiares están muriendo, ¿y qué pasa que Jesús no viene? Entonces, por eso el apóstol Pablo habla aquí, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Ok, vamos a leer versículos 15 al 17. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que bajan al sepulcro. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice, nosotros, los que estemos vivos, los que vivamos, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos por algún tiempo allá con el Señor en el cielo. Estaremos para siempre, gracias. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué malentendieron los tesalonicenses? El eminente regreso de Cristo, y lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis es: no se preocupen por aquella gente que está muriendo. Dice, si a nosotros nos tocara vivir en ese momento de que Cristo venga, nosotros no nos vamos a ir y ellos van a quedar ahí. Dice, no, el Señor dice que ellos van a escuchar la voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, y ellos van a resucitar de último. No, van a resucitar primero y luego todos juntos. Y entonces aquí es la palabra que malentienden: seremos. En otras palabras, ellos creyeron de que la venida de Jesús iba a ser en los tiempos del apóstol Pablo y en el tiempo de los tesalonicenses. Y por esa razón es que entonces ahora viene la segunda carta y está entonces hablando ahora acerca de la venida de Jesús. Y entonces dice, ahora vamos al versículo 3, que fue la lectura bíblica que nos tuvieran, y vamos a analizar aquí otra vez qué es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo acerca de la venida de Jesús. Capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, versículo 3. Vamos a leer los dos versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que entonces está explicando aquí el apóstol Pablo? Ya dijimos, lo primero que está diciendo en los otros versículos anteriores es que debemos de mantenernos fieles, firmes en la creencia de que sí, Jesús viene, y que eso, nuestro pensamiento nadie nos lo cambia. Lo segundo que está diciendo también es que nos advierte de que no hay confusión. Todo está claro, todo es fácil de entender. Sin embargo, entonces tenemos que estudiar las profecías, y aquí entonces viene la parte profética de lo que habla el apóstol Pablo. Dice, sí, nadie os engañe. Cuando leemos nadie os engañe, ¿qué viene a su mente? De lo que hemos dicho, de lo que hemos leído, de los otros sermones que se han predicado aquí. Es lo mismo que dijo Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, ¿sí o no? La advertencia es, mirad que nadie os engañe. Y aquí dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, es la misma idea. Y luego sigue diciendo, porque no vendrá. No sucederá. La pregunta es, cuando dice no vendrá, ¿se está contradiciendo Pablo si en la otra dijo que venía, ahora está diciendo que no viene? Ah, gracias. Sí, él está afirmando, dice, Jesús va a venir, y eso es lo que dice en el primer versículo, pero ahora dice, él no va a venir, y dice, sin que antes venga la apostasía, y sigue enumerando allí otras cosas. En otras palabras, lo que está diciendo, la venida de Jesús es segura, pero no necesariamente va a suceder en nuestros días. Y la razón es porque van a haber unos acontecimientos
antes de que ese evento o la segunda venida de Jesús sea una realidad. ¿Lo entendemos así? Fácil de entender, no hay confusión, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando dice, mirad que nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. En la idea del engaño, nadie os engañe. Así como Jesús lo hizo en el capítulo 24 de San Mateo, también el apóstol Pablo sigue repitiendo esa idea. Y quiero que vayamos a un poco, versículo 9 del mismo capítulo, más abajo, en mi Biblia dice, versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. ¿Cómo son? ¿Y para qué yo voy a decirles una mentira a alguno de ustedes? La razón es porque si yo quiero engañar a alguien, yo necesito decir una mentira. Y eso es lo que el apóstol Pablo está advirtiendo aquí a sus miembros de la iglesia de Tesalónica. Mire, van a venir ciertas cosas, van a venir ciertos acontecimientos, ciertas cosas van a suceder primero y van a venir inclusive, igual vuelve y repite aquí el apóstol Pablo lo que dijo Jesús en Mateo 24. Mateo 24 dice, hablan falsos cristos, harán grandes señales y prodigios, ¿y qué más? Y engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Pero aquí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Casi las mismas palabras que usó Jesús. Dice, pero el objetivo en este caso es, esos son prodigios, señales mentirosos, porque la idea es que el enemigo quiere es engañarnos, para que le pase como a los antediluvianos y no entendamos lo que debe suceder antes de la venida de Jesús y entonces nos agarre desprovistos. Ok. Así que ya entendimos lo que Pablo quiere corregir en esta segunda carta, ¿verdad? Que la venida de Jesús no va a venir sin que antes sucedan estas cosas. Ahora, en el versículo 3 dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Desen cuenta que allí no dice, sin que antes venga una apostasía. Es definido, dice la apostasía. ¿Y qué es una apostasía entonces? Gracias. Es renunciar a las creencias, eso es apostasía. Es interesante cuando uno lee otros comentarios, se encuentran cosas, por ejemplo, en el original, yo no sé griego, pero en el original la palabra que se encuentra allí para apostasía es griego clásico. Y la idea que da aquí es acerca de un barco que está anclado en el puerto. Al estar anclado en el puerto, ustedes saben, las olas del mar, el movimiento del mar, hace que la nave se mueva. Y en ese movimiento, el ancla del barco puede moverse. Y cuando habla de apostasía, es lo que está diciendo. El ancla de ese barco está ahora comenzando a retirarse, a soltarse de donde está anclado, y la embarcación comienza a retirarse e ir hacia el mar. Me encantó esa idea. Porque en un momento dado, nosotros podemos en nuestro conocimiento acerca de la venida de Jesús estar anclados en puerto seguro. Pero el vaivén del mar, de las olas, nos puede ir alejando de ese puerto seguro. Y lo interesante es que eso no sucede del día a la mañana, de la noche a la mañana. Poco a poco, nuestras ideas,
nuestros conceptos pueden irse alejando poco a poco de ese puerto seguro. Por eso el apóstol Pablo usa aquí lo que es la palabra apostasía, y es el renunciamiento poco a poco de lo que nosotros hemos creído en alguna ocasión. Por eso el apóstol Pablo dice, por favor, que nadie os engañe, ni os haga mover de lo que ustedes tienen en sus pensamientos, en sus conceptos. Así que, cuando habla de ese tipo de apostasía, pero luego sigue diciendo, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué entendemos por la palabra manifieste o manifestar? Enseñarse, aparecer, algo que está oculto, ahora se revela, sale a la vista, que se presenta. De esa manera entonces dice, se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. ¿Qué entendemos nosotros por hombre de pecado? Yo sé que algunos de ustedes son muy estudiosos de la Biblia y ya saben la respuesta a esta pregunta, ¿quién es el hombre de pecado? Pero analicemos un poco lo que es. La palabra hombre no es difícil de definir, ¿verdad? Pecado tampoco. ¿Pero qué es pecado? Separación de Dios, infracción de la ley, dice el apóstol Juan allá en 1 de Juan, ¿qué? 3:4. Infringir la ley de Dios. Ese hombre de pecado es un hombre que tiene poder, enseña que no hay que obedecer la ley de Dios. En otras palabras, si el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la segunda venida de Jesús, está hablando de nuestro tiempo. Y uno de los acontecimientos es que en este gran conflicto entre el bien y el mal, uno de los enfoques de ataque del enemigo es hacia la ley de Dios. Pero la Escritura nos dice que al final del tiempo, entre ese gran conflicto, ¿quiénes se van a mantener firmes? He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Por lo tanto, ese hombre de pecado va a enseñar, va a instar que no se obedezca a la ley de Dios. Pero gracias a Dios que Dios tiene un pueblo que es fiel, es el remanente, que cree en la segunda venida de Jesús y que obedece los 10 mandamientos de Dios. ¿Habrán escuchado ustedes algún comentario, algunos predicadores o algunas enseñanzas por ahí que no hay que obedecer la ley de Dios? Ok, ustedes lo han escuchado, así que no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Sin embargo, pero podemos decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él también nos advirtió de eso, y por eso ahí en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a ¿qué? A abrogar o abolir la ley o los profetas, sino que he venido ¿para qué? No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios. Así que esto nos enseña algo y comienza a darnos aquí ciertas características de quién es ese hombre de pecado y qué es lo que la consecuencia de la apostasía. Ahora, quizás en esta mañana o en esta tarde ya, hoy sábado, no vamos a tal vez a identificarlo. Yo sé que ustedes ya lo saben, lo conocen, los han estudiado la Biblia. ¿Quién es ese hombre de pecado? Pero sí lo que quiero ahora es que analicemos qué otros nombres, con qué otros nombres identifica la Biblia también a ese hombre de pecado.
la bestia de Apocalipsis 13. ¿Cómo más se le llama a ese hombre de pecado? El cuerno pequeño, usted me está hablando de Daniel, las profecías de Daniel 7, 24, 25. ¿Se le llama también? El cuerno pequeño. También usted van a encontrar la expresión el otro cuerno ahí mismo en Daniel 7. El mismo apóstol Pablo, ya lo leímos, que da otro nombre también. A ver, dice en el mismo versículo, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué más? El hijo de perdición. Es otro nombre también para el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero leímos también en el versículo 9 que da otro nombre. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, va a aparecer, como ya se va a manifestar. Entonces, aquí encontramos, vamos a resumir. El apóstol Pablo le llama el hijo de perdición, le llama también el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Daniel, ¿cómo lo llama? El cuerno pequeño. Y en Apocalipsis, capítulo 13, la bestia. Entonces, cuando escuchemos hablar de la bestia, según Apocalipsis 13, cuando escuchemos hablar del inicuo, del hijo de perdición, de el cuerno pequeño, se está hablando, a ver, del hombre de pecado. Ok. Esto nos quiere decir a nosotros de que, de acuerdo a la advertencia del apóstol Pablo, no debemos por qué confundirnos en ninguna manera. Aunque en una parte se le llame la bestia en Apocalipsis, en Daniel se le llame el cuerno pequeño, al apóstol Pablo lo llame el hombre de pecado, el inicuo o también el hijo de perdición. Es el mismo. Y ahora entramos aquí a otro aspecto, que lo vamos a analizar quizás en otra ocasión. Pareciera que, según estos apelativos, estos nombres, pareciera que fuera un individuo, ¿verdad? Pero cuando estudiamos la Biblia y las profecías, no está hablando de un individuo, una institución, un sistema, una entidad, es correcto. Así que tengamos eso en mente. Sin embargo, hoy en día hay muchos que están engañados porque han candidatizado a personas como si fueran el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, y también se da otro nombre que lo usa también el apóstol Juan en las epístolas, primera, segunda y tercera epístola de San Juan, antes del Apocalipsis, le da el nombre de ¿qué más? Anticristo. Gracias. Gracias. Y ustedes van a escuchar, y yo quiero a ver si nos podemos pasar algunas diapositivas, de cómo hay muchas personas que identifican al anticristo o el hombre de pecado o al inicuo, lo están señalando como si fuera una persona. Y por ejemplo, podemos encontrar fácilmente de que hay varios candidatos que se han señalado como anticristos. Y uno de ellos fue Guillermo II de Alemania, el emperador de Alemania y de Prusia, el Kaiser. Alguien dijo, no, ese es el anticristo. Otro dijo, no, no es el Kaiser, es Benito Mussolini, un italiano. Recuerden que él fue el que le devolvió los territorios al Vaticano en 1929. Entonces muchos señalaron a Benito Mussolini como si fuera el anticristo. También otros señalaron a Adolfo Hitler.
las atrocidades que él hizo, ¿recuerdan? La masacre de los judíos. Y muchos señalaron a Adolfo Hitler como si fuera el anticristo, el hombre de pecado. Otros señalaron a este individuo, al Ayatollah Khomeini. Demasiadas cosas que le atribuían a él y decían, ese es el anticristo. Otros al palestino, Yasir Arafat, por las cosas que ellos hicieron, no, ese es el anticristo. Otros a Henry Kissinger. También lo señalaban como el anticristo. Otros inclusive también dijeron que Saddam Hussein. Y sobre todo, es increíble que recientemente también al presidente de Estados Unidos lo califican como si fuera el anticristo. Sin embargo, nosotros sabemos que ninguna de esas personas ha sido el anticristo bíblico. Sin embargo, estas cosas o estas enseñanzas, estos señalamientos pueden confundir a la gente y pensar de que de alguna manera alguno de estos personajes o quizás alguien que está todavía por venir es el anticristo, el hombre de pecado. Así que hay muchas creencias. Sin embargo, por asuntos del tiempo, quizás no vamos a entrar en detalle de las características, pero en la próxima ocasión vamos a intentar a dar las características de ese hombre de pecado. Les adelanto lo que más o menos encontramos aquí cuando dice el apóstol Pablo, el último dice, el hijo de perdición. En la Biblia solamente hay otro pasaje que habla también del hijo de perdición. ¿De quién está hablando? De Judas. Jesús lo llama el hijo de perdición. Y ya ahí nosotros nos podemos dar una idea de cómo fue Judas, sus características que se aplican ahora también al hijo de perdición, al hombre de pecado, al inicuo, al cuerno pequeño, a la bestia o el anticristo. Así que hermanos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta mañana, no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. Estudiemos la Biblia y veamos qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de esos términos de el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Todos estos conceptos la Biblia los explica. Lo importante es que nosotros sigamos creyendo en la segunda venida de Jesús. Sigamos predicando, sigamos viviendo de que eso es lo que nosotros necesitamos para tener esperanza, la seguridad de que así va a ser. Ahora la Biblia lo explica, dice, no sabemos el día y la hora, pero debemos de estar preparados porque ese día vendrá. Y por último dice que debemos de estar preparados y que ese día vendrá como ladrón en la noche. No es que Jesús sea un ladrón, pero la forma como se presenta el ladrón, él no avisa cuándo va a llegar a su casa y la va a robar, la va a asaltar. Inesperado, eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, hermanos, estudiemos la palabra de Dios porque en ella vamos a encontrar cómo no debemos dejarnos engañar. Que Dios nos ayude, hermanos, y que de esta manera nosotros podamos seguir creyendo en esta maravillosa promesa de la segunda venida de Jesús. Si me permiten, vamos a cantar el himno ahora para terminar, 165, ¿es verdad? Ok, gracias. Vamos a cantar el himno 165 y pongamos atención a las palabras de este himno para que el Señor pueda dar sus ricas bendiciones a nosotros.
Padre eterno y misericordioso, tú has sido más que misericordioso, bondadoso, lleno de amor para cada uno de nosotros, como sus hijos en este mundo lleno de pecado. Nos da la esperanza de que tú vendrás por segunda vez a esta tierra. Los eventos que vemos alrededor no son otra cosa de que pronto va a ser ese acontecimiento. Y están sucediendo las cosas que están engañando a mucha gente. Pero Señor, tú has prometido que los hijos de Dios no van a ser engañados. Y gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar, ver en tu palabra que la segunda venida de Jesús es cierta, es segura, pero que van a suceder algunas cosas que muchos serán engañados. El enemigo se presentará como ángel de luz y será el engaño más grande que podamos ver, oír, pero aún así, Señor, que nuestra fe esté anclada a puerto seguro en Cristo Jesús. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. 2, 3 cositas más.